Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a su espacio de Educación Integral, educando en valores. Pues estamos en febrero, ¿verdad? Mes de la patria, y la patria es todos los días. Pero ahora el 27 de febrero, ¿verdad?, se conmemora, ¿verdad?, lo que fue el grito de independencia. Y en honor justamente a esos trinitarios, a esos prohombres y mujeres que se lucharon por la soberanía del pueblo dominicano. Este programa va hoy dirigido a la patria y sobre todo a las personas que tienden a ser olvidadizos, uno por conveniencia y otro porque realmente no revisan la historia. Dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetir los mismos errores. Por tanto, entonces, pues, veamos qué hicieron nuestros trinitarios para lograr la separación y ser una patria libre e independiente, y es como lo soñó el patricio Juan Pablo Duarte. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Excelente, Pujols. Último domingo del mes de febrero, un mes de muchas fiestas patrióticas, de carnaval, un mes muy especial del año, y que también todos recordamos esa gesta independentista de 1844, y las instituciones públicas también hacen honor a tan importante fecha patriótica para nosotros los dominicanos que residimos aquí y que residimos en el exterior, porque también los dominicanos del exterior mantienen esa llama incendiaria en su corazón en honor a su hermosa y extrañable República Dominicana. Así es. Decía el patricio Juan Pablo Duarte, vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Y hoy nuestra patria se encuentra en peligro, se encuentra amenazada. Es bueno que tanto las autoridades gubernamentales como los buenos dominicanos todos nos preocupemos y sobre todo vayamos en pos de la reconquista, porque estamos prácticamente invadidos, ¿verdad?, por extranjeros y sobre todo por el más vecino, por los haitianos, que fue quien ocuparon por 22 años y que cerraron las universidades y todo lo que era, inclusive establecieron su propio idioma, y resulta que tenemos culturas diferentes y estilos diferentes de vida, y por tanto Haití no es un país ni una nación, es un conglomerado humano, y no podemos realmente seguir permitiendo que sigan llegando como así, y que nos hagamos los locos y los ciegos, ¿verdad? Y no se tomen medidas drásticas en función del cumplimiento que demanda la ley. De manera que nosotros esperamos que las autoridades, o sea, cumplan con lo que es las leyes migratorias, y que los empresarios y demás que se benefician del movimiento también de los haitianos hacia acá, o sea, entiendan que la patria
está por encima de los intereses empresariales y políticos, y que la patria permanece siempre, más los intereses personales y políticos individuales van desapareciendo. Por tanto, la patria es algo perenne y tenemos entonces que verla como, así como vimos que entonamos ese himno nacional, ese himno nacional, ¿verdad? Como símbolo de lo que es parte, uno de los símbolos nuestros que nos identifica en todas partes del mundo, así como nuestra bandera y nuestro escudo. O sea, tenemos realmente que destacar la importancia de la nacionalidad dominicana. Leo. Así es, Pujols, y como cada domingo vamos a recordar las fechas históricas de acontecimientos trascendentes. Tenemos que el 18 de febrero se conmemoró el Día del Estudiante. Es un día de celebración local, no es un día internacional, pero hay que reseñar que hoy más que nunca el estudiantado dominicano está necesitado de un Estado que vele por ellos y de una sociedad que cree las condiciones óptimas para que ellos puedan desarrollar y potencializar sus talentos, sus inteligencias y puedan concretizar sus anhelados sueños como jóvenes. También tenemos que el expresidente Hipólito Mejía, el 22 de febrero, fue su natalicio. Queremos aprovechar para un político que presidió la República Dominicana en el cuatrienio 2000-2004 y que independientemente de sus desaciertos, de sus errores, ya está en ese listado tan importante de nuestra historia como un presidente que en tiempos convulsos dirigió los destinos de la República Dominicana. También tenemos que el 25 de febrero fue el natalicio de Ramón Matías Mella, un hombre que fue trascendental para la construcción de nuestra independencia política y que fue de ese puñado de hombres que abrazaron una causa nacional y que estuvieron convencidos de ello y que sacrificaron su sangre, sacrificaron sus bienes en favor de que tengamos esta República Dominicana, que con sus falencias, con sus debilidades, es una república independiente, es una república soberana, a diferencia de, por ejemplo, Puerto Rico, que la tenemos aquí en la misma zona del Caribe, que aún no ha podido tener esa independencia política, esa soberanía que le dé la facultad para inclusive ellos autodeterminarse económicamente. Es una isla que depende de los Estados Unidos y de los dictámenes del Congreso de los Estados Unidos. Por lo que gracias a estos prohombres que estuvieron convencidos de la necesidad de construir una República Dominicana independiente y soberana, hoy tenemos esta hermosa patria dominicana. Y también, como mencionaste, Pujol, el 27 de febrero, que es la fecha más importante para nosotros, por ser el día en el que en 1844 un grupo de hombres ya de manera formal dio inicio a lo que hemos denominado la independencia de nuestro país, de un yugo haitiano que por 22 años expropió, desarticuló, desmembró lo que había encontrado en este lado de la isla, que era un conglomerado humano con un idioma propio, con sus costumbres, con su cultura, con su idiosincrasia, y esa invasión haitiana procuró cercenar y evaporar todo aquello para imponer lo que ellos representaban, que era una supremacía racial negra, que era un idioma distinto, que era una cultura distinta. Pero gracias a esos hombres que tuvieron esa visión, hoy disfrutamos de una República Dominicana con mayores niveles de desarrollo humano, con mayor cultura política y también con mayor desarrollo democrático, que hay que decirlo, independientemente de ciertas situaciones de desinstitucionalización que nos afecta como nación propia de un grupo de países en el continente que también están pasando igual situación. Pero independientemente de eso,
hay que reconocer ciertos avances que hemos tenido en todos los órdenes, tanto en lo político, en lo social como en lo económico. Bien, bien, pues decía Juan Pablo Duarte, nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Amemos pues en nuestra patria, como llamaron nuestros patriotas, que lucharon y sacrificaron todos sus bienes y sus esfuerzos para que realmente fuéramos tuviéramos soberanía, fuéramos independientes. Y entonces eso es lo que tenemos que seguir imitando hoy a esos hombres que lucharon por la soberanía nacional. Bien, pues vamos a una pequeña pausa y venimos en breve con todos ustedes. Y como estamos en un programa especial, tenemos al doctor Robert Cabral, con quien vamos a hablar largo y tendido sobre lo que es la gesta de independencia de la República Dominicana. Señor director, vamos a pausa. Dios parece decir, oh bandera, la sublime expresión de tu azul. Patria en rojo de mi vida llama, libertad dice el blanco en la cruz. Mientras haya una escuela que cante tu grandeza, bandera de amor, flotarás con el alma de Duarte, vivirás con el alma de Dios. Bueno, pues escuchamos ahí, ¿verdad? El himno a la bandera, canto a la bandera, realmente que generalmente se hace en las escuelas. Y a propósito del himno a la bandera, que lo cantan nuestros estudiantes en las escuelas cuando se va a izar el acta. O sea, cómo realmente hoy en día hay una confrontación entre lo que es el gremio de los maestros y el Ministerio de Educación, donde los intereses, parece que los intereses personales priman más que los intereses de la colectividad. Y entonces los estudiantes perdiendo clase porque se han decretado días de movilidad, de paro, huelga, en fin. Y siempre hemos dicho que el estilo de hoy en día no es de los años 70, 80. Con la caída del muro de Berlín todo cambió y por tanto el diálogo es lo que se impone para vivir en una sociedad diferente. Entonces, cuando se hacen los movimientos huelgarios o de paro, sencillamente, o sea, pueden estar en su justo derecho los maestros. Ahora, ¿a quiénes se sacrifican? Son a los estudiantes, a los hijos de los pobres. Y es lo que pasa siempre con las huelgas y los paros aquí en este país, que quienes se sacrifican son los que menos pueden, los que menos tienen. Entonces, cuando se pierde 1 o 2 días de clase, eso realmente hay que restarse la calidad de la educación en cuanto al aprendizaje del educando, porque entonces recibe menos clases y por tanto tiene, entonces después que vienen las lagunas y por eso tenemos tantos profesionales y personas que andan por ahí que tú lo ves escribiendo y tienen más falta y entonces porque hay que dedicarse un poco más a formar. Si usted hace la vinculación con los estudiantes y los padres, la lucha que usted dice defender puede tener más acogida que si se va a una huelga, porque se desconecta de los padres, se conecta de los estudiantes, y esos son los que le pueden dar el respaldo, el apoyo para lo que usted reivindica. Ahora bien,
Lo que plantea el ministerio en cuanto a lo que es la terna por posición es lo que debe hacerse para transparentar el sistema educativo en este país, si realmente eso es lo que se busca. Porque antes se nombraba de dedo, por amiguismo y cuña. Entonces, si se va a hacer lo que se llama un nivel de participación, donde los educadores tengan derecho a participar, a ser directores de distrito, directores de regionales, entonces es participación, y eso es lo que se llama democracia. O sea, donde no se escoja por lo que son los intereses, porque tú eres amigo mío, o por intereses políticos, sino por la capacidad, por los méritos acumulados del docente. De manera que nosotros hacemos un llamado, inclusive escuchamos recientemente que tal parece que se van a reunir el ministro de Educación junto con el ADP para llegar a un posible acuerdo. Pero señores, que no sigan sacrificando a los estudiantes. De quien tenga la razón uno del otro, eso no es lo que estamos tratando aquí. Lo que estamos diciendo es que los estudiantes son los más perjudicados, como pasa con las huelgas médicas, y así como en los diferentes estamentos. O sea, los enfermos son los hijos de Mayeva, porque el médico y sus hijos, y clase media, y los que están en los estamentos de poder, tienen seguro privado. Ahora, quienes van a los hospitales, aunque tengan seguro subsidiado o contributivo, son los pobres. Entonces, comencemos ya las rutas del diálogo, que estamos en otro sistema. Ya no estamos en los años 70, en la Guerra Fría, de la confrontación solamente, ya el diálogo es lo que se impone hoy en día. Así es. Pujols, fíjate que en nuestro país ya es tradición que en este mes, un mes que constitucionalmente el presidente tiene que ir al Congreso Nacional, un Congreso que se constituye en Asamblea Nacional, para dirigirse a la nación y esbozar sus logros en torno a lo que pasó el año pasado. Es tradición en nuestro país que el gobierno aproveche el momento para hacer unos cambios en el tren gubernamental, de forma que pueda renovarse y pueda refrescarse de cara a una opinión pública y a una sociedad que ya se siente un poco harta, ¿no? Cansada de ver los mismos rostros y los mismos funcionarios haciendo y reproduciendo lo mismo. El gobierno del presidente Medina, con un conjunto de decretos que fueron firmados esta semana, procuró realmente bañarse con un balde de agua fría, colocando y removiendo las piezas en diferentes estamentos del poder político. Pero lamentablemente, eso que pudo haber sido realmente un proceso para la transformación y la renovación del gobierno, se le ha convertido en todo lo contrario, porque el presidente, como él mismo dijo, no sabía ni tenía conocimiento de una serie de situaciones penales que estaban afectando, que están afectando a parte de los que fueron beneficiarios con sus decretos. Y resulta lamentable que el presidente, que está llamado a ser el hombre mejor informado de la República Dominicana, al parecer no lo es. Porque ¿cómo es posible que un dirigente del partido que fue sometido por violencia doméstica por su pareja sea beneficiario de una promoción en el poder, en este caso concreto del Ministerio de la Juventud, estando esta persona presa y estando con una imputación tan seria, y que en estos últimos meses realmente el gobierno está procurando, a través de una serie de políticas públicas, reducir a mínimo la violencia doméstica y los denominados feminicidios. ¿Cómo es posible que realmente haya acontecido esta situación que ha afectado lo que el gobierno pretendió que fuese una especie de renovación del tren gubernamental? También vemos cómo en Haití fue nombrado un dirigente del partido, ¿no?, que ya había sido acusado de traficar con haitianos ilegales. Sin embargo, ahora se le reconoce esas capacidades que él tuvo y se le nombró como cónsul en Haití. ¿Cómo es posible que se dé esto en la República Dominicana? Presidente Danilo Medina,
¿Cómo es posible que una persona que dirigió el CEA y que se le acusó de venta ilegal de terreno y que tiene situaciones penales pendientes en los tribunales de la República, cómo es posible que esta persona sea también beneficiaria de un decreto presidencial que le nombra, creo, como asesor? Entonces vemos cómo el Estado Dominicano se ha convertido más que un espacio político para que sea ocupado por los mejores hombres de nuestro país, está siendo lamentablemente utilizado para cuestiones realmente que no necesariamente van en beneficio del país, sino en favor y en beneficio de unos cuantos particulares y de unos cuantos sectores políticos que lo que quieren poder político precisamente para cuestiones que no van en favor de los intereses del pueblo. Nosotros esperamos que para los futuros decretos presidenciales, por lo menos esos listados sean filtrados y que los organismos de inteligencia del Estado, que para otras cuestiones son muy eficientes, sean eficientes para hacer las investigaciones correspondientes para que el presidente de la República no se vea embarrado por una situación que provocó en la sociedad un estupor y provocó realmente una situación que inclusive el gobierno tuvo que revertir ese decreto en apenas horas, pero una situación que pudo haber sido evitada si se hubiesen realizado las investigaciones en torno a esas personas, porque hablamos de hechos públicos que estaban ya publicados en internet, en medios digitales, con que simplemente poner los nombres de esa persona hubiese aparecido esos antecedentes que tenía. Esperamos nosotros que esta situación pueda ser realmente enfrentada y que el presidente tome las medidas correspondientes. O sea, el presidente tiene que exigirle a esos organismos de inteligencia del Estado que están llamados a servirle a él y a proveer las informaciones para él tomar las mejores decisiones. Él tiene que tomar en torno a esos directores que manejan esas instituciones, tiene que tomar decisiones, porque eso no se puede quedar así. Más que eso, lo que yo entiendo es que tienen que buscar esa persona que se les recomendó, porque realmente esos son cargos de menor cuantía, que son recomendaciones que le hacen personas del partido y algunos funcionarios, que lo busque quién fue y entonces también le aplique la sanción correspondiente, porque no pueden poner al presidente a gallo loquear. O sea, designado una persona que está, retenido, ¿verdad?, por asuntos de violencia de género, juntamente con su esposa, y entonces preso en la cárcel se ha nombrado por un decreto. ¿O acaso quien lo mandó no lo sabía? Entonces que lo busquen ahí para que no pongan, los presidentes no pueden estar gallo loqueando, y realmente porque su gente lo pongan a hacer disparate. Mira, pues, por otro lado, el episcopado nuevamente se despachó con una comunicación como lo hace, ¿verdad? Generalmente creo que todos los meses lo hace. O sea, fijando la posición sobre corrupción y diferentes elementos, en lo cual realmente obedecen en cierta medida, ¿verdad?, a la realidad de que acontece en nuestro país y en el mundo. Ahora, hay la situación, habló de justicia, habló de violencia de género, entre otras cosas. Ahora, hay algo que el otro día yo decía y escribía, que para mirar hacia afuera, primero hay que mirar hacia adentro. Aquí no podemos practicar la política de doble moral, ni desde la iglesia, ni desde el Estado, ni desde el sector de ningún estamento, sino transparentar cada quien. Y digo esto porque justamente para usted decir, ver la viga en el ojo ajeno, primero tiene que verse la suya propia. Y resulta que la iglesia ha sido motivo de escándalo en términos, no en su generalidad, pero sí en sus particularidades. Y la iglesia no ha hecho el Consejo del Episcopado no ha hecho su mea culpa de lo que ha pasado ahí, de sacerdotes violentando niños, niñas, otros que han hecho actos hasta de asesinato, en fin, y violaciones menores. Inclusive el representante del Papa, no de este sino del otro, del Vaticano en el país, el Wojciechowski, un degenerado, y aquí no se dijo nada. La iglesia se puso un zipper.
Entonces tú no puedes, o sea, dar cátedra de moral cuando tú no te haces una revisión al interno. ¿Qué está pasando aquí? Porque en todos los estamentos hay problemas, en todos. Tú encontrás en los periodistas, en los comunicadores, en los educadores, en los médicos, que hay personas deformadas, en todo. Pero caramba, para yo criticarte a ti, yo tengo que revisar qué está pasando en mi casa. ¿Y qué yo hice? Cuando esos sacerdotes, o sea, violentaron todo lo que fue, ¿verdad?, un sistema. Y esos niños y esas personas que han sido afectadas, y se hicieron silencio, mutes. Entonces, así no se puede reivindicar. Y cuando la iglesia está llamada justamente a trabajar eso, los valores, la ética, esa es la esencia de la iglesia. Y llevar la palabra de Jesucristo, de Dios. Y Dios lo que predica es realmente un acto de bondad, de amor, de paz, no de violación. Entonces, eso tenía por lo menos que hacer un mea culpa a la iglesia y decir, por ejemplo, pero nunca se ha manifestado en ese sentido. Entonces yo creo que lo que dice el episcopado tiene razón. Ahora, antes de eso tendrían por lo menos que hacer una autocrítica hacia lo interno. Y si estamos hablando de violencia de género, me digan entonces por qué, por ejemplo, solamente en la iglesia no hay mujeres que ofician misa, solamente son los padres. ¿Es una discriminación contra la mujer? No hay participación solamente de las monjas que están por un lado y son como un segundo plano. Pero después usted encuentra nadie que dirige, una mujer dirigiendo una misa, sencillamente son secundarios. Entonces, todo eso son partes que hay que tomar en cuenta. Y si quieren erradicar el problema de la violencia y todo esto, hay que comenzar por romper con el celibato, para realmente que también los padres, se casen y se haga un monitoreo cada determinado tiempo para ver qué está pasando ahí adentro, porque es peor hacer lo que están haciendo a que tengan una vida de familiar y que te puedan educar con mayor calidad cuando tienen realmente familias que representan. Lo que quieran casarse, que se casen, porque eso en ninguna parte, se prohíbe el matrimonio en la Biblia en sus seguidores. No, es un asunto del hombre de la tierra. Entonces, no podemos hablar de la tierra y de Dios y hacer una interpretación acomodada a nuestros intereses. Entonces yo digo, miren, cuando yo tengo que hablar de una persona, primero tengo que ver qué hay en mí, o de la sociedad, qué yo estoy haciendo por mi sociedad. Para entonces yo decir, la sociedad anda mal por esto y esto, ahora que yo estoy aportando para ello. Aportando más de lo mismo. Entonces, vamos a hacer un poquito más, transparente y dejar la doble moral. Porque si callamos los nuestros y hablamos de los otros, es como los políticos. Cuando están en el poder, cometen actos de indelicadeza, pues llaman ahora, ¿verdad? Porque si es de arriba indelicadeza, pobre es robo. Entonces, corrupción, el de oposición ataca. Pero cuando la oposición está en el poder, entonces hace lo mismo, entonces se quedan callados. Entonces no puedo tener corruptos favoritos. Si hay corruptos en el PLD, en el PRD, en el PRM, hay corruptos, son corruptos, no importa de dónde vengan. Entonces usted no puede combatirme la corrupción solamente la que me conviene, sino la corrupción en sentido general. Eso, cuando usted se trabaje eso, estamos combatiendo la corrupción real y no de palabrería ni politiqueríamente. Y eso pasaría con la iglesia también. O sea, que la veamos en términos general. Pues bien, Paul. También, el informe de Transparencia Internacional que situó al país nueva vez en uno de los primeros lugares como un lugar donde la corrupción campea y donde la administración de los fondos públicos no se maneja con la transparencia necesaria, y que también el tema de la impunidad, porque no es solo la corrupción que existe en el país, porque corrupción hay en todos nuestros países. Corrupción hay en los Estados Unidos, corrupción hay en Europa, en España, en Italia, pero en la República Dominicana tiene la particularidad esa corrupción de que está protegida
por un sistema de justicia que garantiza impunidades y por un sistema político que configura ese sistema de justicia precisamente para esos fines. Entonces, la República Dominicana, si quiere avanzar hacia otros estadios de desarrollo y de desarrollo democrático y de armonía social y de fortalecimiento institucional, debe realmente aunar los esfuerzos necesarios, los sectores más importantes de la nación, para que podamos independizar el sistema de justicia. Cuestión de que político que cometa un acto ilícito, ¿no? Un acto de corrupción en el gobierno pueda ser sometido y pueda ser sancionado y condenado, porque en los últimos años en la República Dominicana las condenas por casos de corrupción han sido pocas, y si la han habido a los meses han sido realmente puestos en las calles estos condenados, si es que lo han habido, porque realmente la situación nuestra en el sistema de justicia, en el poder congresional y en el ejecutivo realmente es muy lamentable. Tenemos ya por qué salir de este pantano en el que nos encontramos. Llegó la hora de que avancemos y de que nosotros pongamos los intereses colectivos de la nación por encima de los intereses particulares, de enriquecimiento desmedido, de ese desmedido afán de lucro, de esas insaciables tripas que tienen estos políticos cuando llegan al poder, cuando llegan al Estado y utilizan las instituciones para el usufructo. Veremos cómo este importantísimo e histórico dirigente del PRD, Fello Suberví, veremos qué hará en la EGI. ¿Qué va a hacer allí? Una persona que de energía sabe lo que nosotros sabemos de física nuclear, Pujols, pero así funciona el Estado Dominicano. Vamos a abogar porque realmente ya nuestra clase política tome la conciencia necesaria para realizar las transformaciones que merecemos. Así es, así es. Realmente la corrupción tiene varias patas. Y ahí está también el empresariado, que también hay que verlo por diferentes vías. Pero es un trabajo que hay que hacerlo desde, como decíamos el otro día, una revolución donde involucremos la sociedad, comenzando por la familia, para lo que es predicar, lo que llaman los valores, los principios, la honestidad, la transparencia, todo esto, para que podamos realmente tener una patria diferente y donde lo que prime no sea el interés pecuniario, sino el interés moral y de la sociedad. De manera, señor director, vamos a una pequeña pausa y venimos entonces con nuestro entrevistado de hoy, el doctor Robert Cabral, con quien vamos a tratar, ¿verdad?, sobre la gesta independentista del 27 de febrero. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Evidente, porque su espacio de educación integral, educando en valores. Pues bueno, lo prometimos, estamos aquí con el doctor Robert Cabral, con quien vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la importancia de la gesta de la independencia, qué pasó ayer y cómo, en qué lugar estamos hoy.
Doctor, bienvenido aquí a este espacio. Mucho gusto, Este espacio es suyo. mucho gusto, muchas gracias, mucho gusto. Muy a gusto de estar aquí con ustedes. Gracias, el gusto es nuestro. Doctor, estamos, ¿verdad?, en el epílogo del 27 de febrero, mes de la patria, cuando se produjo, ¿verdad?, lo que llama la independencia en nuestro país, con el trabucazo de la Puerta de Misericordia, Puerto del Conde, y el esfuerzo que hicieron nuestros trinitarios para la soberanía nacional, y hoy cómo está nuestro país prácticamente invadido y ocupado. ¿Qué vínculo, cómo podemos relacionar esa parte, ese trabajo arduo que se hizo después de la restauración, y cómo hoy nos hacemos prácticamente una gran cantidad de dominicanos, se hacen los locos, los indiferentes ante lo que acontece en el país? Mire, nunca fue tan necesaria y tan importante la preservación, la recuperación del legado patriótico de la independencia nacional en República Dominicana como en esta fecha y en este periodo histórico en que está viviendo la República Dominicana. Mire por qué. Precisamente usted lo acaba de decir. La República Dominicana, de facto, de hecho, está en el día de hoy en un estado no declarado, no legitimado y no publicitado jurídicamente de ocupación y de invasión extranjera. Una invasión extranjera que evidentemente se manifiesta bajo unas peculiares modalidades. La modalidad de una aparente migración humanitaria masiva de más de 4 millones de haitianos que han entrado de manera ilegal al territorio nacional, un proceso creciente de suplantación poblacional mediante la cual se le otorga de manera ilegal, de manera inconstitucional, documentación a haitianos que no reúnen ni cualifican bajo ninguna condición para ser regularizados mediante una residencia migratoria en República Dominicana, y peor aún, mediante un proceso de ocupación territorial con el establecimiento de los quilombos o los asentamientos poblacionales en República Dominicana. Asentamientos poblacionales que son absoluta y totalmente contrarios no solo a la Constitución, sino también a los intereses nacionales, a la seguridad nacional territorial, que mandatoriamente y de manera prescriptiva, de manera restrictiva, de manera inmanente, la Constitución ordena a nuestras Fuerzas Armadas nacionales el control, la guardia absoluta del territorio nacional. Es decir, lo encomienda no solamente a los 3 poderes públicos, sino de manera específica le ordena a las Fuerzas Armadas el control, la seguridad y la garantía del territorio nacional. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque ese ejército nacional, esas Fuerzas Armadas, son el fruto precisamente del fragor de la independencia. Cuando Haití hace su ejército y hace su guerra de liberación contra los ejércitos napoleónicos, y cuando Haití proclama su Estado nacional, Haití forma un ejército con todas las condiciones, la infraestructura de un ejército profesional. En el 1844, cuando la República Dominicana y estos jóvenes imberbes y adalides proclaman el sueño liberador, la República Dominicana no tenía infraestructura porque no éramos un Estado, éramos una nación, éramos una identidad, éramos un crisor nacional con un idioma, con una lengua, con unas tradiciones, con una cultura dominicana, con una cultura de colonia, pero dominicanos, compactados como un agregado poblacional. Y es justamente de esas luchas inmediatas, el 19 de marzo, glorioso y heroico, cuando surge la primera confrontación después del rodeo, cuando
fruto de las estrategias y las alianzas políticas liberales, conservadores en República Dominicana, bajo una junta, una primaria junta central gubernativa, es cuando se forja al crisor del combate, sin siquiera ninguna organización previa, la primera soldadesca nacional, el primer embrión de lo que sería luego el Ejército Libertador Dominicano. Un ejército formado por gañanes, por campesinos, por hombres desarmados, por hombres desnudos, por hombres en soleta, encabezado sin lugar a duda por los primeros hombres que trae Santana de su Hato del Ceibo, porque vale decir que Santana fue también trinitario en su primera etapa, y que Santana venía de las luchas políticas y de las luchas sociales que se habían generado al fragor de la conspiración independentista y al fragor de la conspiración trinitaria, y es luego con esos hombres que se forma el primer ejército dominicano, el Ejército Liberador, y luego también con los jóvenes urbanos que forman parte de la trinitaria, que son dirigentes, ideólogos, activistas y dirigentes preclaros de ese Ejército Liberador. Pero hombres también como Francisco Soñé, que era un zapatero, humilde zapatero de Asua, pero cuyo padre había sido arcabucero del ejército español. Está Legel y otros activistas y dirigentes José del Carmen García, que no habían tenido experiencia en las lides militares. Ese es el ejército, el ejército que surge en la República justamente como ejército liberador y que se convierte luego en nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Es de ahí la importancia histórica y la asignación misionar que le otorga nuestra Constitución a esas Fuerzas Armadas Dominicanas, que tienen una doble responsabilidad, no solamente como estructura militar coercitiva legítima del Estado Dominicano, sino también una asignación fundamental de guardiana de la integridad y de la soberanía nacional. Y quiero decir que mucha gente en este revisionismo histórico que se está generando, mucha gente ha querido restar valor, restar mérito a la lucha independentista, como que fueron meras escaramuzas, porque nosotros siempre estuvimos de acuerdo con los haitianos. Una falacia con la que se pretende artificiosamente suplantar la realidad histórica. Una realidad histórica que está documentada y que ya no está sujeta a controversias históricas. Fueron 4 campañas militares, fueron más de 12 años de guerra permanente con Haití. 4 campañas militares en una lucha permanente, una lucha que desgastó a la naciente república, nos afectó económicamente, nos afectó socialmente, nos empobreció. Y es de ahí que muchos dirigentes nacionales buscaran de manera desesperada para frenar el ímpetu haitiano, que en ese momento era un país más poderoso que la empobrecida, emergente nación dominicana o República Dominicana, acudieran desesperados a las opciones de unas alianzas internacionales con la Gran Colombia, con Inglaterra, con España, para buscar la forma de poder frenar la voracidad, el ímpetu supremacista y racial de los haitianos en República Dominicana. Es decir, nuestra lucha fue una lucha fundamental, fue una lucha heroica, fue una lucha que nos debe hacer sentir orgullosos a todos los dominicanos. Y esa lucha tiene que ser el legado y tiene que ser el norte que guíe en principios y en valores y que fortalezca la fe de la conciencia cívica del pueblo dominicano. Porque no es la historia, no es cualquier historia, es nuestra historia, es la historia de por qué somos dominicanos y no somos haitianos, de por qué somos un país libre, un país independiente, un país que, como decía nuestro amigo el licenciado Jaques, con todas nuestras falencias, con todas nuestras miserias, con todas nuestras debilidades, somos un país libre, independiente, soberano, un Estado de Derecho, legítimo,
ante la comunidad y el concierto de naciones del mundo y que podemos decir que somos un Estado, que somos un país, porque tenemos un territorio, tenemos una población y tenemos una institucionalidad con todas sus deficiencias. Pero esa deficiencia es un problema de carácter interno que tenemos que resolver los dominicanos. Lo que no podemos permitir es la continuación, porque esta invasión extranjera, como todo el pueblo dominicano, está ya reaccionando, porque se verifica no solo en las redes sociales, en las manifestaciones públicas, en los pueblos. En Constanza acaba de producirse el apresamiento de varios jóvenes porque contestaron y quemaron una bandera haitiana en respuesta a la quema de la bandera dominicana. Está ocurriendo en Sabana Yegua, está ocurriendo en Asua, está ocurriendo en San Juan, está ocurriendo en Pedernales, donde acaba de ser asesinado y atropellada y herida, agredida, la esposa de este agricultor. Está ocurriendo en diferentes puntos del país. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿por qué el gobierno no reacciona? ¿Por qué el presidente de la República, que es el hombre más informado del país, no toma en consideración esta problemática que está afectando seriamente y que tiene indignada al pueblo dominicano? Eso, entiendo yo, es el desafío que tiene la República Dominicana en este mes de la patria. Ese es el drama que está viviendo el pueblo dominicano. Nuestro Patricio Juan Pablo Duarte decía, nuestra república ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Las potencias han venido insinuando y prácticamente forzando a lo que llama ser una sola isla. Y resulta que cada quien tiene su cultura y costumbre y una constitución. Y yo le preguntaría... Y los intereses de la patria no se negocian. O sea, la libertad y la soberanía son innegociables. Eso es propio de una nación y nosotros luchamos por eso. Y por tanto, no importa qué fuertes sean esos poderes para que metan presión a los gobiernos para que realmente sean permisivos con ellos. De manera que nosotros tenemos que trabajar en eso de manera fuerte porque este país necesita realmente de que rescatemos lo que fueron esas ideas y esos resultados de los trinitarios de ayer. Y yo le preguntaría a usted que precisamente con mucha razón y con mucha lucidez, usted dice que los organismos y las potencias internacionales procuran unificar la isla. Y yo les pregunto a ustedes, para hacer lo que está haciendo la Oxfam en Haití, que ha convertido a Haití en una depredación orgiástica al mejor estilo de Calígula romano, como dicen los medios internacionales, el New York Times, The Guardian de Londres y el periódico El País de España, que hoy día han presentado esta escandalosa, porque es una escandalosa, una verdadera desgracia mundial, legal, moral, que una agencia proveedora de servicios contra la pobreza, que también actúa en República Dominicana y que debe ser investigada en República Dominicana por los organismos de inteligencia, y que eso sí debe interesar al señor presidente de la República. ¿Qué hace la Oxfam en República Dominicana? Porque está probado ya que en Haití no solamente depredaron sexualmente contra víctimas menores, personas vulnerables, mujeres vulnerables, menores de edad, a las que utilizaron en su lucha contra la pobreza para servirse de ellas sexualmente. Pero no solamente eso, que lo han ocultado la investigación y trataron de obstruir la investigación, por lo cual hoy en Reino Unido hay toda una investigación sobre este drama. Eso es lo que hay que investigar. Y esas son las potencias que quieren venir a darle cátedras morales a la República Dominicana. Esas son las potencias que nos quieren venir a imponer a los dominicanos un concepto de fusión con el país donde ellos están depredando. Eso no es posible. Lo que Oxfam debe hacer es salir de República Dominicana. Y lo que el gobierno dominicano debe hacer es de una vez y por todas establecer cuáles son los parámetros operativos, cuáles son las regulaciones legales mediante las cuales esos organismos internacionales y esa ONG y los recursos cuantiosos que manejan deben operar en nuestro país para proteger no solamente el interés nacional, sino también para proteger a la población dominicana más vulnerable, nuestras adolescentes y nuestras mujeres.
despidiendo que No, excelente, doctor Cabral, como siempre, muy ilustrativo y una persona que realmente conoce la situación peligrosa que está afectando a la República Dominicana con esta migración masiva de nuestros vecinos haitianos. Ya solo Pujols nos queda despedir este domingo y desearle al pueblo dominicano que tengan un feliz resto del día y que nos volvemos a ver en una próxima ocasión por este mismo espacio y a esta misma hora. Así es, así que pásenla bien, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y doctor, gracias por compartir con nosotros este interesante mensaje y decir, como dice Cristo Méndez, yo ando con la patria en la cabeza. Señor director, pues, nos vemos pues la próxima semana y si puede bajar con Cristo Méndez con la patria en la cabeza y usted ama al evidente. Gracias, Bill, del alma, por permitirnos entrar a sus hogares y llevar nuestro mensaje hacia ustedes. Yo soy de aquí y orgulloso tengo que sentirme dominicano de puro Caribe, Caribe, y soy feliz. La llevan